Hola, soy Alejandra y vamos con la lección número 70 de un curso de milagros. Mi salvación proviene de mí, pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su armonía, desde su paz, desde su sabiduría, y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús, siempre de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi salvación procede de mí. Entonces vamos a contar lo que hemos venido diciendo a través del curso de milagros y lo que todas las teorías espirituales pues nos indican básicamente, porque pues todas tienen diferentes caminos pero llegan al mismo lugar, que es que nosotros venimos del Padre Celestial. Entonces el Padre Celestial, cierto, que es la luz infinita, que es el creador absoluto, nos creó con un pensamiento de amor. No existe nada fuera de Él, ¿cierto? Él es infinito, Él es eternidad y todas las virtudes que se desprenden del amor provienen de Él porque Él es el amor mismo. Ahora Él nos creó desde un pensamiento, desde una emoción que fue esa emoción de amor, una palabra, hagamos el hombre, y una acción que fue la materia, y ya hemos hablado de eso, pero vamos a explicarlo de nuevo. ¿Por qué es importante esa palabra, hagamos al hombre? Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, cuando pues Él nos crea a su imagen y semejanza con todos los atributos y estábamos en una armonía perfecta. Pero no podíamos dar, solo podíamos recibir porque el Padre es el dador absoluto, Él lo creó todo. Nosotros podemos ser co-creadores, pero no sabíamos cómo porque éramos dar y recibir. Entonces, dicen muchas teorías que hubo el Big Bang, la caída de Adán, el pecado original, ahí tengo un pelito acá, el pecado original, y pues se abrió este pensamiento. De hecho, muchas teorías también apuntan a que somos el Adán, y ese Adán, para poder dar amor, tenía que dividirse en diferentes pedacitos que son las experiencias que vivimos. Por eso es importante esa palabra, hagamos al hombre. Entonces, mi salvación procede de mí. Cuando nosotros bajamos de este nivel espiritual donde estábamos y éramos solo amor y todas las virtudes, nosotros no conocíamos otra cosa diferente, porque esta es nuestra energía. Cuando bajamos a un planeta Tierra, ¿cierto? Y en el caso de lo que nos dicen las tradiciones judaicas, ¿cierto? Que hubo un jardín del Edén en donde Adán y Eva estaban muy felices, donde Dios creó a Adán y de Adán salió Eva, ¿cierto? Entonces la serpiente muy astuta nos dice que si queremos ser como dioses, y nosotros decimos sí. ¿Por qué? Porque ser Dios era importante porque no sabíamos cómo dar. Y la serpiente nos dice que tomemos del árbol prohibido del bien y del mal. Pero si ustedes se ponen a ver, Dios en su absoluto amor no va a colocar un árbol ahí para hacernos caer en la tentación, ¿cierto? De hecho, si ustedes, los que son padres, si saben que algo es peligroso para sus bebés, si algo es dañino para sus bebés, pues ustedes no lo van a colocar en la mitad de la casa y le van a decir al bebé no lo comas. Además, Adán era un hombre nuevo y Eva, acordémonos que es parte de esa creación. Cuando la serpiente engaña a Eva, digámoslo así, le dice que coma la manzana, podía Eva decir no, ¿cierto? Sin embargo, ella dijo sí, ¿cierto? Y la comió, aunque al principio dijo no, es que Dios nos tiene prohibido y hay un argumento. El punto está en que cuando Eva también se la lleva a comer al hombre y el hombre la come, de acuerdo al relato que está en la Biblia, recordemos que el Padre Celestial le dice que dónde están y Adán dice que están escondidos porque tienen miedo de que los vean desnudos, ¿cierto? Entonces también hay que ver que Dios pregunta, ¿y por qué saben que están desnudos? ¿Qué significa? Que antes estábamos, digamos, actuando tan naturalmente que no sentíamos ni miedo, ni culpa, ni nada. ¿Qué hizo el pecado original? Separar nuestra mente y generar culpables, generar malos, buenos, generar culpamientos. Entonces Eva le echa la culpa a la serpiente diciéndole, oye, fue culpa de la serpiente, el animal que hiciste, y, ¿sí? Y por eso pues yo comí, ¿cierto? Y Adán le dice, la mujer que tú me diste, lo que indica que es culpa de Dios, porque pues si no la hubiera puesto ahí, pues no. Entonces empezamos a ver que sale el ego.
en ese momento. Y ese ego nos hace pensar en culpa, en ser juez, en todo lo que es opuesto a nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiéramos dicho la verdad, ¿qué hubiera pasado? Pero en ese momento, inmediatamente mentimos y desobedecimos, porque primero desobedecimos y segundo mentimos, luego culpamos y empezamos a decir fue la otra persona, no fue culpa mía. Entonces eso es lo que hace el ego. El ego juzga y crea la culpa. ¿Y por qué crea la culpa? Por eso nosotros, digamos, estamos por encima de los niveles de los otros reinos. Y entonces yo digo, en una clase pasadita, yo decía que existe un reino mineral, un reino vegetal, un reino animal y estamos nosotros por encima de esos reinos. ¿Y por qué? Porque Dios en la creación y de acuerdo a la cábala y filosofía pitagórica y todas las teorías que tenemos que nos ayudan a discernir, nosotros estamos por encima y cada creación va en evolución porque estamos en un planeta Tierra, digámoslo así. Entonces, yo explicaba la vez pasada que en la parte biológica, cómo se comportan los minerales. Son reactivos de acuerdo a lo que nosotros somos. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros le decimos a una montaña, por ejemplo en Japón, esa montaña es prohibida porque ahí se suicida todo el mundo y le mandamos esa energía. ¿Y qué pasa? Pues la gente va a esa montaña, se suicida. También nosotros decimos que hay montañas sagradas, que hay lugares sagrados, en este caso muchos lugares en Israel, el mismo Muro de los Lamentos, muchos lugares en diferentes lugares como en la Meca, muchos lugares católicos, ¿cierto? Muchos lugares de diferentes religiones, los diferentes templos que decimos son santos y mandamos esa energía y parece que ese lugar, ¿cierto? O esa creación, ya sea una montaña, ya sea una iglesia, ya sea un templo, ya sea un lugar, tiene esa energía porque nosotros se la damos. ¿Qué pasa entonces? Pues que cada cosa absorbe la energía de la afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo puede hacer eso. Ahora, vamos al reino vegetal. El reino vegetal también absorbe esa energía porque nosotros le echamos agüita a una planta y la plantica vive, la florecita se pone más bonita, más feliz, pero si le decimos palabritas bonitas, pues esa florecita se va a poner mucho más feliz y va a crecer y todo. Por lo tanto, reactiva a la energía que nosotros mandamos, ¿cierto? ¿Y qué pasa con eso? Pues que ella simplemente responde a la afuera, o sea, es reactiva. Si de pronto yo no le echo agua, si de pronto le doy un cariñito, pues esa plantita se va a morir. Ahora, ¿qué pasa con el reino animal? Ese reino animal también es reactivo. Porque si yo, digamos, consiento a un animalito, lo trato con amor, ese animalito va a estar ahí conmigo, especialmente los animales domésticos. Pero también, si yo emito miedo, ese animal también va a reaccionar con miedo. Por lo tanto, él reacciona frente al afuera, ¿cierto? Y ponemos en cuenta también, por ejemplo, el agua, ¿cierto? Y no, pues me salgo del tema del reino animal, pero te digo que los elementos, que son 4, ¿cierto? La tierra, que pertenece también a todo el proceso de la creación, el aire, el agua y el fuego, ¿cierto? También, digamos, responde a esas energías que nosotros emitimos. Y entonces, ¿por qué lo digo? Si ustedes ven, hay un experimento, un científico japonés que él hizo un experimento con el agua y puso de la misma fuente 2 vasijitas de agua. A una la dejó y le bendijo, le dijo palabritas bonitas y esa agüita cuando él la ve en el microscopio se da cuenta que eran como los copitos de nieve. Los que conocen la nieve saben que son como unas pequeñas estrellitas, no sé cómo se llaman, pero son como pequeñas estrellitas. Y el otro pedacito de agua la maldijo y le dijo cosas horribles y ese agua se dañó, ¿cierto? Por lo tanto, cada uno, de acuerdo a la energía que le da el hombre a esa agüita, a ese fuego, a ese aire, a esa tierra, pues ella responde, ¿cierto? Si nosotros cuidamos con amor la tierra, ¿cierto? Y si vemos, por ejemplo, el tema de la cosmogonía de los indígenas, vemos que ellos cuidan con amor la tierra y la tierra que les da, muchas cosas. Cuando dañamos la tierra que nos da, pues lo que nosotros le damos, ¿cierto? Entonces es reactivo. ¿Qué pasa con el ser humano? El ser humano, por tener libre albedrío, que fue lo que pasó cuando bajamos del nivel espiritual donde estábamos, por tener el libre albedrío,
pues puede elegir coger esta energía divina que todo lo abarca, porque todo es energía divina, y ustedes veían en las lecciones pasadas, todos veíamos en las lecciones pasadas que había una lección que decía todo, en todo se encuentra Dios, todo está hecho de Dios, porque todo está hecho de energía divina, pero el hombre desde su libre albedrío puede coger esa energía y mandarla a ser energía sustancial positiva o energía sustancial negativa, y eso depende de dónde elija. Entonces puede cogerla acá desde el ego y decir, esta situación es triste, es dolorosa, es terrible, esa persona tiene la culpa, esa persona es mala, etcétera, etcétera, etcétera. O desde el amor decir, aquí no ha pasado nada, esta es la experiencia que me toca vivir, acepto con amor lo que es. Entonces yo hablaba que a veces nos encontramos frente a un arbolito y el arbolito da manzanas. Y hay 3 o 4 tipos de personas. Una dirá, ay, qué delicioso, un árbol de manzanas tan bonitas. Otro dirá, ay, qué mamera, un árbol de manzanas. Ay, a mí que no me gusta la manzana. Otro dirá, debería ser, no sé, otra cosa, porque un árbol más bonito si tuviera flores y no frutos. Y así, y cada uno desde su mundo, desde su pensamiento genera eso. Ahora, ¿cuál es el origen de la culpa? Pues el ego. Cuando hicimos la división, ¿cierto? Y creímos que estábamos separados del Padre Celestial, inmediatamente sentimos culpa porque nos sentimos pecadores, porque nos sentimos que somos malos. Y de hecho hemos utilizado la culpa en todos los aspectos de nuestra vida. De hecho, las religiones lo han hecho. De hecho, muchos seres humanos la utilizan para manipular, ¿cierto? Pero sobre todo para no trabajar en nosotros mismos, porque cuando nos dicen, no, es que eso fue culpa de tu mamá, de tu papá, de tu abuelito, eso fue culpa de la educación que tuviste, eso fue culpa, entonces esa palabra culpa nos ha fregado, por decirlo así, nos ha dañado mucho nuestro cerebro, porque no hay culpas, hay responsables. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un planeta azul, ¿cierto? Cargado de emociones, de ADN, de evolución, pero tomamos decisiones, y sobre esas decisiones nosotros tenemos que asumir la responsabilidad. Entonces, mucha gente dice, tú no conoces tu futuro. Claro que no lo conoces. ¿Por qué no conoces tu futuro? Porque de acuerdo a las decisiones que tú tomes, puedes vibrar acá o puedes dañar lo que eres, y no dañarlo en el sentido de que, ay, vas a hacer algo malo para ti, coger y hacer las cosas bien, con un pensamiento diferente. ¿Qué significa? Hay gente que quiere ser buena no porque sea buena, sino por sacrificio, y ese sacrificio lo lleva a pensar desde el ego. Entonces, nuevamente cuento esta historia de una chica que se iba a casar, ¿cierto? Y estaba muy feliz para casarse. Esa chica era hija de una persona muy sabia, muy brillante, y este sabio estaba todo feliz un día hablando con sus amigos que también eran sabios, y uno de ellos sabía astrología. Y al saber de astrología, le dice que su hija va a morir antes de que se case. Y el otro sabio no le pone cuidado, dice, pues yo acepto la voluntad del Padre Celestial y lo que venga está bien. Un día la chica se acuesta a dormir, y cuando se acuesta a dormir él siente que tiene una hebilla, ¿cierto? Una hebilla puede ser un palito, bueno, y se la quita porque está cansada con esa hebillita y la clava en la pared y sigue durmiendo. Al otro día, ella se levanta y ve una serpiente pegadita ahí con esa hebilla de la fuerza que la clavó, y entonces le dice al papá, que es sabio, y le dice, papá, mira lo que pasó, mire que yo me despierto y pasó que yo sin querer agredí a esa serpiente y era una serpiente venenosa, Dios santo. Entonces le dice, bueno, mi amor, pero vamos a ver qué pasó antes. Cuéntame qué pasó antes para saber por qué te pasó esto. Y entonces ella le dice, no, papá, lo único raro que pasó fue que vinieron unas personas muy humildes, unas personas que necesitaban comer y que eran unos peregrinos y no tenían que comer, y yo estaba haciendo la preparación para la comida de mi boda y nadie podía atenderlos, pero yo dije, ¿por qué no darles un poquito de la comida de mi boda? Y él dice, ese es el milagro, porque actuaste desde el amor, desde la paz, desde la abundancia, y eso hizo cambiar inmediatamente el destino que tenías para ti. Entonces, cada vez que nosotros elegimos desde el amor, ¿cierto? Cada vez que elegimos desde nuestra responsabilidad, decimos, hombre, yo hoy quizás miré mal a alguien, quizás hoy emití rabia, quizás hoy emití ira, hoy emití celos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sano esa energía? Porque ya la emití, no puedo hacer nada. Entonces, lo puedo hacer a través del perdón, a través del arrepentimiento,
y a través de sentir, porque es que no es solamente, ay, me voy a arrepentir y ya, no es sentirlo, porque es que la energía se siente, es como cuando tú estás enamorado, que sientes maripositas amarillas en el estómago, maripositas azules, no sé de qué color, pero las sientes, sientes que todo es hermoso. Cuando estás enamorado sientes eso, cuando no lo estás, por más de que quieras decir, yo estoy enamorado de esa persona, no lo estás. Lo mismo pasa cuando tienes ira. Tú dices, no, no estoy de mal genio y sonríes, pero se te nota, porque la energía es así. Por eso toda energía debe ser verdad. Entonces, cuando nosotros actuamos desde la verdad de lo que somos y decimos, bueno, yo no puedo perdonar ni puedo arrepentirme, pero el Espíritu Santo puede corregir cualquier error de pensamiento que yo haya tenido. ¿Por qué lo que tiene que corregir es eso? Porque resulta que y por eso contaba la historia de Adán y Eva, nuestro cerebro se dividió en malo y bueno, en ego. Y nosotros escuchamos el ego, y el ego es solamente el 1%. Ahora, el ego malo o es bueno, no. El ego simplemente es un indicador de cómo estamos. Y cómo estamos. Si estamos en rabia, en dolor, en juzgamiento, en culpa, pues estamos en sufrimiento. Ahora, el Espíritu Santo es un indicador de cómo estamos en armonía. ¿Y cómo estamos en armonía? Cuando yo me siento en paz, cuando me siento tranquila, cuando yo puedo sentirme feliz con la vida. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el Padre Celestial hizo este mundo, este planeta azul, nos llenó de ese proceso de la creación, nos dio los dones gratuitamente para que fuéramos felices, no para hacer esto. Pero lastimosamente, como tenemos ese pensamiento dividido, empezamos a juzgar, a culpar, a que si el otro no es como yo quiero, entonces es una persona mala, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se genera la culpa? La culpa también es una invención humana de nuestro ego que nos dice que alguien tiene que pagar las consecuencias y que debe haber un castigo. Y siempre, digamos, en nuestro mundo hay unas leyes humanas, ¿no? Entonces esas leyes humanas dicen no puedes hacer esto, aquello, pero eso depende del país, por lo tanto son leyes que corresponden a países, a lugares y a épocas, porque lo que era mano anteriormente ahora es permitido, entonces van cambiando. Ahora hay unas leyes universales. ¿Y por qué me pego a esas leyes universales? Porque son leyes que nos llevan a la verdad. Y entonces tenemos esos lindos mandamientos que nos dio pues Dios a través de Moisés, en donde nos dice, este es el decálogo de valores para los católicos, y yo lo tomo como los católicos, pero muchas religiones y muchas tradiciones espirituales, confucianismo, llámese budismo, tienen exactamente esos mismos mandamientos escritos de otra manera, ¿cierto? Y no robarás, sino porque no puedas robar, simplemente porque si robas te estás robando a ti mismo. Recordemos que somos uno solo, ¿cierto? Por lo tanto, si daño al otro, me estoy dañando a mí, porque esta partecita que se la dan se partió en muchas almas. Por lo tanto, si yo estoy robando, me estoy robando a mí. No digas falso testimonio, porque estás mintiendo y te estás mintiendo a ti, ¿cierto? Amarás a Dios sobre todas las cosas, es lo más normal, porque es lo único que realmente es el original, ¿cierto? Las otras personas, hay otro mandamiento que es ama a Dios por encima de todas las cosas, y el otro es ama a tu prójimo como a ti mismo, que es ámate tanto, 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 y ama al prójimo y no le hagas nada que te genere sufrimiento, pero tampoco a ti. Tampoco te dice ama más al prójimo, porque a veces eso se convierte en sacrificio. A ti te dieron un pedacito de alma, una experiencia en un cuerpo humano para responder por esa experiencia, y la respuesta no es que yo me sacrifiqué por los hijos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir al cielo y vamos a suponer, y esto es una suposición, que nos pregunte ¿qué hiciste con tu vida? No, me quedé casada y mi esposo me golpeaba, me maltrataba. ¿Y por qué te quedaste? Por mis hijos. ¿Y tú? No, es que yo lo hice pero es que tus hijos los sostenía yo. Dime qué hiciste por ti. Wow. No, lo que pasa es que toda la vida ahorré y resulta que finalmente nunca pude disfrutar porque trabajé mucho. ¿Para qué te ahorraste? Yo te dije y te di regalito de eso, porque no disfrutaste tu vida. Wow. Yo te di tu libre albedrío para que eligieras. Elegiste quedarte en ese dolor. ¿Por qué lo elegiste? Y no pasa nada. Pero ahora no digas por mis hijos, por mi esposo, es que no pude estudiar por mis padres. No. Entonces acordémonos que el ego maneja dos partes, que es tengo que y debo que. Cada vez que tú te sientes en una situación que tengas que o debas que, estás trabajando desde el ego. ¿Por qué? Porque una cosa es decir, quiero comer, qué sé yo, una tortica, a decir, tengo que comer ensalada. Porque la palabra tengo es obligatoria, es como
una cadena que te pones como si fueras esclavo. Entonces, cada vez que tengo que visitar a mi suegra, tengo que estar casada, tengo que darle de comer a mis hijos, tengo que ir a tal lado que no quiero, tengo que seguir en ese trabajo, significa que lo estás haciendo desde el sacrificio. Entonces, hay gente que no entiende eso y yo te los pongo en un ejemplo. Yo tengo una amiga que teníamos esa conversación y ella no me creía que ella no quería hacer algo y realmente no lo quería hacer. Durante mucho tiempo ella me dijo, yo quiero estudiar italiano, y se metía a clases de italiano y perfecto, hacía su curso de italiano y era feliz. También me dijo, yo quiero salir de mi empresa porque quiero montar una empresa sola en donde yo maneje los impuestos de la gente. Y yo le dije, perfecto. Siempre me decía eso. Al contrario, también me decía, quiero meterme a estudiar golf, y lo hacía con todo el cariño del mundo, se metía a estudiar golf y terminaba haciendo golf. Quiero meterme en el gimnasio, lo hacía, pero seguía con la historia de que quería independizarse de esa empresa. Entonces, pues, ustedes saben que yo hago terapias y pues ella no me citó para no hacer terapia, pero hablamos. Sin embargo, un día yo le dije, oye, no quieres separarte de tu empresa. ¿Por qué no quieres? Y se puso seria, claro, porque cuando tú enfrentas el ego, te pones serio inmediatamente. Entonces dice, yo sí quiero, no me terapies, que yo sí quiero. Entonces yo le dije, bueno, si tú quieres, contéstame. ¿Ya compraste el computador para estudiar? Me llevas diciendo eso 2 años. Y me dijo, no. Listo. ¿Ya contrataste a la persona que te va a enseñar? No. ¿Ya te has metido a cursos? No. ¿Ya preparaste la carta de renuncia a la empresa? No. ¿Ya has conseguido clientes? No. Entonces, ¿lo quieres o no lo quieres? Pero te metiste a golf, lo hiciste, te metiste al gimnasio, lo hiciste, te metiste a clases de italiano, lo hiciste, hizo un montón de cositas. Por lo tanto, ¿por qué la otra cosa que se suponía que tú querías, esto, no lo hiciste? Y me dijo, wow, Alejandra, no lo había entendido. ¿Qué quería realmente ella? Ella quería que la ascendieran en la empresa donde estaba porque tiene un buen nivel económico y financiero, pero además una muy buena posición, pero no sabía cómo pedirlo. Entonces el ego a veces nos engaña con debo, ¿sí? Debo, pero no lo haces. Entonces recuerda que cada vez que esta mentecita te diga que debes de, que tienes que, párate un momentico y piensa si de verdad lo quieres hacer. Porque si lo quieres hacer, lo estás haciendo desde el amor y no hay nadie que te detenga. Pero si lo debes hacer, estás condicionado por el exterior, por un tengo que, por el exterior. Y el exterior, llámese mi mente o los otros, ¿cierto? Ahora, mi salvación procede de mí. ¿Por qué? Porque soy yo la única que albergo pensamientos que me llevan a la paz o que me llevan a la amargura. Que no hay nadie culpable, ni mi vida, ni mis condicionamientos, porque fueron elegidas desde que yo estaba en alma. Entonces yo elegí mis papás, yo elegí mi país, yo elegí el ADN que iba a tener, elegí todos mis hermanos, las parejas y las situaciones más importantes de mi vida. Ahora, si yo desde allá los elegí es porque yo esperaba como alma elegir desde el amor, pero se me olvida porque recordemos que cuando venimos a un cuerpo hay un velo del olvido y de acuerdo a esas creencias, a esos condicionamientos, mamá, papá, educación, todo se nos olvida. Y entonces es ahí donde siempre tratamos de mandar toda la responsabilidad afuera. Y entonces lo hacemos reactivamente como lo hacen los otros reinos, ¿sí? Y nosotros estamos por encima de los reinos, por lo tanto tenemos que ser proactivos. ¿Cuándo somos proactivas? Cuando alguien hace algo que nos mueve muy adentro de nuestro ser y nosotros decimos, ¿para qué yo quiero vivir esa experiencia? ¿Qué hay detrás de eso? Quiero ver, Espíritu Santo, muéstrame la verdad. Y la verdad es maravillosa y ayúdame a elegir desde el amor, desde lo que yo soy. Ahora, si yo estoy, porque a veces nosotros cometemos algunos errores de pensamiento, contestamos mal, queremos controlar, queremos culpar, juzgar y no puedo, entonces Espíritu Santo, ayúdame a reparar cualquier error de pensamiento que haya tenido, pero sobre todo también muéstrame mi mejor futuro y elígelo tú para que yo siga tu voluntad. Y es hacer lo que Jesús hacía, que Él era seguidor del Espíritu Santo, por eso oraba y siempre decía, ayúdame a hacer tu voluntad, Padre, ¿cierto? Y siempre lo hizo así, por eso Él eligió desde el amor. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección, nos vemos en la siguiente lección, muchísimas gracias.